La Constitución argentina de 1853 establece expresamente: quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causas políticas. Pero estaba comprobado que al presidente Pedro Aramburu esto le importaba poco. Poco menos de un año después de que el golpe que derrocó a Juan Domingo Perón, sectores legalistas del ejército, con importante adhesión de suboficiales, sumados a una parte de la resistencia peronista, estaban dispuestos a hacer un contragolpe que le devolviera al pueblo el derecho a elegir a sus gobernantes. Los servicios de inteligencia se anticiparon del intento y lo dejaron correr para asestarle ese castigo que hiciera desestimar intentos posteriores. El último fusilado había sido el anarquista Severino Di Giovanni en 1931. Era también un gobierno de facto presidido por José Félix Uriburu. El antecedente anterior fueron los fusilamientos de la Patagonia Trágica en 1921. La represión de la Semana Trágica fue un tiro al blanco de manifestantes que fue casi un coto de caza que supera la categoría de fusilamientos. Uno de los más clásicos de la historia fue el de Manuel Dorrego en 1828, y la inclusión de este artículo en la Constitución se debía además a la costumbre de los degolladores mitristas de cortarles el cuello a los prisioneros para no tener que lidiar con ellos. Volviendo a 1956, los más repetidos de la historia son los que tuvieron lugar en los basurales de José León Suárez, de los que daremos detalle, pero hubo además fusilamientos de militares y civiles en Lanús, La Plata y en la penitenciaría de la calle Las Heras, donde asesinaron a Juan José Valle. Los civiles detenidos en la casa de la zona de Florida, de los que ya diera cuenta Rodolfo Walsh en Operación Masacre, lo fueron antes de la promulgación del decreto de la ley marcial. No hubo juicio alguno ni chance al derecho de defensa. Aramburu había dejado firmado en blanco el decreto que ordenaba los fusilamientos, completándolo posteriormente con los datos de los detenidos. Entre ellos había quien estaba relacionado con el golpe, otros que apenas tenían referencia de su existencia y otros que no tenían vinculación alguna. Fueron incapaces hasta para ejecutar la pena. Los testimonios posteriores no coinciden ni en el número ni en la identidad de los prisioneros. Entre las sombras, algunos se les esfumaron antes de la ejecución, entre ellos Julio Trosler, que increíblemente volvería al lugar tiempo después buscando sobrevivientes. Los van rematando con el tiro de gracia, pero hasta para eso fueron incapaces. A Juan Carlos Libraga lo dejan herido de gravedad creyéndolo muerto. Horacio Diquiano se salva milagrosamente de los tiros de la ejecución. Se hace el muerto y lo pasan por alto en el tiro de gracia. Fueron 5 los muertos, un herido de gravedad que consigue salvarse y 6 sobrevivientes más. Ese es el grado de impericia hasta para asesinar. Miguel Ángel Ciunta, uno de los sobrevivientes, tiempo después, pide y le otorgan un certificado de buena conducta, es decir, que algún milagro le permitió salvar la vida, pero ellos hubieran ejecutado a alguien que no le debía nada a la justicia. Los fusilados estaban presentes en el recuerdo del pueblo peronista. Recuerdo que en mi primera infancia de mi padre me relataba la crueldad del almirante Isaac Rojas mandando a morir a su propio sobrino. Más adelante comprobé en la lista de fusilados que en la penitenciaría de la calle Las Heras al sargento músico Luciano Rojas, dato que viene a confirmar aquel recuerdo de mi viejo. El fusilamiento del general Juan José Valle requiere mayores detalles. Susana, su hija, había intentado entrevistar al presidente Aramburu en busca de clemencia. Este no se dignó ni siquiera a atenderla. Sus auxiliares le daban como motivo que el presidente estaba durmiendo la siesta. Esta situación cobarde fue inmortalizada en una poesía de José Govelo, El presidente duerme. La hija de Valle alcanzó a llegar a la penitenciaría para despedirse de su padre. Él la conminó a no derramar ni una lágrima para honrar el apellido Valle. Le dejó una carta como referencia
para comportarse en el resto de la vida, y sin dudas ella fue digna heredera de tan bravo luchador. Tuvo una historia de vida que merece por sí misma un video exclusivo al que ya nos comprometemos a elaborarlo a la brevedad. Pero si hablamos de cartas, es pública la que dejó escrita Juan José Valle para el presidente Aramburu. Entre sus párrafos salientes podemos citar: dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Con fusilarme a mí bastaba, pero no, han querido escarmentar al pueblo, desahogar su odio. Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Las mujeres verán asomárseles sus almas de asesinos. Aunque vivan 100 años, sus víctimas los seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán bajo el terror constante de ser asesinados. Nuestro fracaso material es nuestro triunfo moral. Como cristiano, me presento ante Dios perdonando a mis asesinos. Derramo mi sangre por la causa del pueblo. A modo de recomendación para aquellos que quieran profundizar el conocimiento de los hechos, recomendamos la consulta del libro Mártires y Verdugos, de escritura de Salvador Ferla. Si bien no fue escrita para la ocasión, hay una milonga que nos parece aplicable para cerrar la última estrofa. Es la milonga del fusilado, que en el último párrafo dice: y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.